Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, continuamos con nuestra clase de preparación física para personas en condición de discapacidad. Para iniciar, vamos a ver un pequeño material, ¿sí? Y vamos a intentar interactuar con este material. Veía como un sueño, como ser un deportista. Yo nunca pensé ser un abanderado de los Juegos Nacionales. Sé que algún día yo estaré en un paralímpico y tengo que salir adelante y ser. Yo nací de 6 meses, sufrí una parálisis cerebral, la cual me afectó las piernas. Tengo 22 cirugías, me han hecho. La primera fue de caderas, después fue otra cirugía en las rodillas, después caminaba en puntas de pie. Me hicieron múltiples cirugías en Bogotá, primero me hicieron como 10, me inyectaron las dos piernas, no caminaba, tenía el pie derecho doblado así, ya me lo enderezaron. Era muy difícil pensar desde niño que yo caminaba con más dificultad, me caía, llegaba a la casa con las rodillas raspadas, las manos, todo. A veces me miraba mal, me tocaba irme al colegio caminando, caminaba como 1 kilómetro y algo, ida y un regreso, pues sí, fue muy duro. Mi discapacidad se dieron cuenta cuando empecé a caminar. Me llevaron a muchos médicos, a muchos hospitales de Mendoza. Ninguno sabía muy bien lo que tenía. Me clasificaron como motor. En los Juegos Evita me clasificaron como parálisis cerebral. Hemiplegia. Siempre te dicen cosas feas respecto a la discapacidad. Las personas convencionales creen que son diferentes y te tratan diferente también desde un principio, pero ellos no saben que es una discapacidad, que no es una incapacidad, que vos podés hacer todo lo que ellos pueden hacer. Las personas con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe representan el 12.6% de la población, es decir, 70.6 millones de personas. Se estima que el 70% de ellos están sin empleo y solo el 30% de los niños con discapacidad tiene acceso a la educación. La discapacidad está aún estrechamente relacionada con la discriminación y la exclusión social, lo que afecta principalmente a las poblaciones vulnerables. Anteriormente, en esta sección del país, en el departamento de Córdoba, no se le brindaba la importancia que estos deportistas merecen como tal. Ellos practicaban deporte, pero lo hacían sin tutores, lo hacían sin respaldo de nadie. Las únicas veces que yo veo que a mi hija la miran como con ese sentimiento de tristeza o como de lástima es cuando ella sale a competir a un lugar en campeonatos convencionales donde nadie la conoce. Las personas le miraban la pierna a tal punto que ella se devolvió y me dijo: papá, yo no quiero nada. ¿Por qué? Mira cómo me miran las personas. Y dije: no te preocupes, métete al agua y verás que cuando salga te van a mirar de otra forma. No me han dado el valor que hace tiempo no se lo daban por la discapacidad. Hoy día son valorados, son tenidos en cuenta en muchas partes, incluso hasta para la inclusión laboral. Pronto, si usted tenía una limitación, el entorno lo miraba de manera excluyente. Pero estos muchachos deportistas han logrado, a través de su disciplina y de su trabajo y de sus medallas, que entendamos que ellos también hacen parte de la sociedad. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos en la capacidad y tenemos los mismos derechos para hacer de nuestros sueños una realidad, para alcanzar nuestras metas y seguir adelante. El deporte te cambia la vida, ayuda mucho, te hace sentir especial, te hace sentir que vales la pena, te hace sentir que vos podés hacer más de lo que te propones, que si vos te pones las pilas,
y pones una meta, la vas a alcanzar y vas a seguir superándote. El Banco Interamericano de Desarrollo, en alianza con la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, Coldeportes, el Comité Paralímpico Internacional y su Fundación Ajitos, trabajarán con los ministerios del deporte, las instituciones municipales y clubes deportivos en Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua y El Salvador para facilitar el acceso a las personas con discapacidad a la práctica deportiva. Brasil, que cuenta con avances significativos en el deporte paralímpico, participará en el programa como país mentor. En cada país se capacitarán entrenadores y técnicos, administradores locales y atletas embajadores del deporte paralímpico. Se facilitará y proporcionará acceso a las personas con discapacidad a la práctica deportiva. Se fortalecerán las capacidades técnicas y operativas de los comités paralímpicos nacionales. Se promoverán cambios de actitudes y percepciones sobre el rol de las personas con discapacidad en la sociedad y en la economía, en alianza con los comités nacionales de discapacidad, fundaciones y el sector privado, para aumentar la eficiencia en la gestión deportiva y promover los derechos de las personas con discapacidad, para derribar las barreras y contribuir a sociedades más inclusivas. No me ven como aquel joven ignorante, ya me ven en mí un ejemplo de superación, medallista, que ven como si yo puedo superarme, ellos por qué no pueden. Y ahora, o sea, yo quiero mi discapacidad, amo mi discapacidad porque gracias a ella estoy donde estoy. Y si volviera a nacer, naciera así, porque esto me ha llevado a muchas cosas. Ok. Bueno, espero que les haya agradado este material, que sea sobre todo de utilidad. Bueno, hoy toca examen parcial, pero les deseo lo mejor en el examen. Perdón, un minuto. Y bueno, no recibí dudas ni comentarios, tanto en plataforma como eh, por el grupo que tenemos en el WhatsApp. Así que imagino y espero que de verdad se encuentren bastante integrados a lo que es esta asignatura. Un minuto, por favor, voy a buscar los materiales. Vamos a realizar actividades físico-recreativas para personas con discapacidad intelectual. Les voy a compartir otro material. Ay, perdón. No sé por qué se me perdió, parece es material. Disculpen la presentación, pero Video vamos a realizar actividades físico-recreativas para personas con discapacidad intelectual. El objetivo de este video es dar a conocer un programa de actividades físico-recreativas para personas con discapacidad intelectual desde los 9 años. La actividad física recreativa representa una estrategia para poder intervenir en personas con capacidades diferentes. En este caso, en personas con síndrome de Down. La actividad física presenta ciertos beneficios para las personas con síndrome de Down. Entre ellos tenemos mejora la orientación espacial, mejora la postura corporal, mejora el equilibrio estático. También tenemos que
nos ayuda en la percepción de cuerpos diferentes y la coordinación general en el desarrollo de la fuerza muscular. En el año 2017 se llevó a cabo un estudio realizado en Ecuador acerca de un programa de actividades físico-recreativos aplicado a niños con capacidades diferentes. En este caso, chicos que poseían síndrome de Down. Los beneficios que se obtuvieron después de aplicar el programa de actividades físico-recreativas fueron beneficiosos a un 37% con respecto al test que se le aplicó antes y después del programa. Para la realización de este video, nos basamos en las actividades que se realizaron en este estudio científico. Actividad número 1. Mantener el equilibrio a través de la tratando de no salirse de ella. Actividad número 2. Saltar con un solo pie por la línea. Se lo deberá realizar con pierna derecha y con pierna izquierda. Actividad número 3. Mantener el equilibrio a través de una línea que presenta curvas. El niño deberá caminar procurando no salirse de la línea. Una variante del ejercicio anterior es realizarlo saltando con un solo pie sobre la línea. Actividad número 4. Saltar con pies juntos sobre los objetos. Actividad número 5. Saltar con un solo pie sobre los objetos. Se deberá realizar tanto con pierna derecha como con pierna izquierda. Actividad número 6. Saltar con un solo pie hacia los objetos. El deberá desplazarse de lado a lado. Actividad número 7. Saltar con un solo pie hacia los objetos y al finalizar lanzar un balón. Actividad número 8. Lanzamiento de un balón. Actividad número 9. Lanzamiento de un balón hacia un lugar determinado. En este caso, el niño deberá saltar hacia los platos de enfrente. Actividad número 10. El niño deberá desplazarse rodando de un extremo hacia el otro. Actividad número 10. Deberá desplazarse rodando de un extremo hacia el otro, pero con una variante. En este caso, deberá transportar un balón en cada desplazamiento. En este video vamos a realizar Muy bien. Bueno, brevemente lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Tiene que ver en el primer material. Me hubiera gustado poder compartir con ustedes y intercambiar un poquito, pero bueno, espero que en la siguiente clase podamos encontrarnos. Lo primero tiene que ver con lo que habíamos mencionado en una de las clases, algunas de las clases, eh,
de los tipos de discapacidad. El tipo de discapacidad tiene que ver con la función corporal, los movimientos, la función y la calidad de función con relación al movimiento que le llamamos como actividad o eficiencia tal vez de el movimiento, ¿sí? El movimiento de las partes del cuerpo, o sea, trabajamos sobre eh, las funciones de los movimientos naturales. A veces los movimientos naturales están descritos tanto en anatomía según planos, ejes, también se vincula con la exploración que se da en el área de biomecánica. Para medir, por ejemplo, rango articular, cuánto rango articular puede estar en funcionalidad, cuánto es lo que podría estar o podría estar limitado, cómo trabajar de manera mayormente eficiente en estas áreas en las personas que cuentan con un tipo de discapacidad funcional. Esta discapacidad funcional lo vinculamos con lo que podemos a veces observar principalmente. Obviamente hay trastornos en el crecimiento, hay malformaciones durante el crecimiento, y eso ya tiene que ver con situaciones que se pueden presentar intrauterina o en la vida intrauterina. Entonces, hay algunas correcciones a nivel quirúrgico que se potencian o se realizan en función al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas, los cuales se pueden realizar, por ejemplo, cirugías correctivas también desde el vientre materno, o sea, estando en este medio acuoso que sería la placenta, en el útero de la mujer, y en ese momento, en dependencia de la situación, se pudieran efectuar algún tipo de cirugía correctiva en el caso del feto, ¿verdad? Que el feto lo requiera, obviamente esto en función de la calidad de vida que esto pudiera ofrecer cuando el bebé, en este caso, ya es un recién nacido. Obviamente, en algunos casos, esa intervención tan temprana es fundamental y posteriormente lo van a hacer según el crecimiento, según lo vaya requiriendo, según la maduración y según el tipo de, tal vez, de situación que esté presentando, se pudieran realizar más cirugías. Como pudimos ver en este ejemplo, este niño, ¿verdad? Presentó en varias oportunidades cirugías, claramente que tengan que ver con correcciones para que él pudiera mantener un nivel de vida lo más autónomo posible. En este caso, el niño, ¿verdad? Logró a través de la actividad física, a través del deporte, vincularse a la sociedad, vincularse a su zona de satisfacción personal, donde él verdaderamente considera que es necesario o que no necesitaría cambiar su vida, su estilo de vida, su condición, en este caso. Y él dice, si a la pregunta, ¿verdad? Si volvieras a nacer, ¿cambiarías algo? Él refiere que no necesitaría cambiar nada porque él se siente completamente integral, completamente satisfecho, porque obviamente ha tenido la oportunidad de explorar y darse cuenta de que su condición no es una limitante para que él se siga desenvolviendo como persona, como ser humano. Y evidentemente su entorno ha hecho que ha potenciado, ¿verdad?, que esta persona se pueda desenvolver de la mejor manera posible, para que él se sienta satisfecho de sus logros y haya podido llegar a donde llegó. En el otro caso, en el de la niña, tenemos la situación eh, de que ella no necesariamente tuvo que haber pasado por una intervención, sin embargo, eh, padece una condición, ¿verdad?, en la cual como les mencionaba, ¿verdad? Cuando son atletas paralímpicos, hay una clasificación por la que deben pasar los atletas. En este caso, en la primera clasificación en la que ella pasó, se le calificó de una manera y en la siguiente oportunidad ya se le dio otra clasificación. Entonces, bueno, esto depende de los indicadores que se van midiendo, depende absolutamente de éxito manual
que va dando las indicaciones, que va señalando las indicaciones que debe cumplir cada atleta para poder ser clasificable para una actividad deportiva, para deportiva en este caso. Y para poder, que debe cumplir sí o sí esos requisitos para poder ser, para poder participar de unos Juegos Paralímpicos. Entonces, bueno, se ve totalmente integrada, ¿verdad? A través de la actividad física del deporte que les ha dado y a estas personas y a todas las personas la oportunidad, el espacio también para poder desempeñarse con sus capacidades, en este caso condición, eh, sin tener ninguna limitación al enfrentar cualquier tipo de situación y adversidad. Esto refiere que la sociedad debe ser cada vez más inclusiva. Esto refiere que cada vez tenemos que hablar de esta temática con más énfasis, naturalizar la condición de discapacidad, cual fuera esta, para poder desenvolvernos, desarrollarnos coherentemente como seres humanos que somos, con los derechos, sí, y obligaciones que nos son señalados por las leyes internacionales, las legislaciones internacionales y nacionales, porque, bueno, por otro lado teníamos también un material con unos ejercicios o actividades físicas seleccionadas para trabajar características que se destacan dentro de lo que es un síndrome de Down. Bueno, ¿qué pasa? En este caso, el profesional señala aún, ¿verdad? Esta nomenclatura donde inviscuye o señala y destaca al síndrome, ¿verdad? Eh, Efectivamente, como mencionamos también, tendríamos que siempre intentar actualizar nuestra expresión. Las necesidades educativas especiales o la necesidad especial acerca de una u otra situación, cosa, situación, eh, con aspecto. En realidad, cualquier persona tiene necesidades especiales, tiene características especiales, ¿sí? Especiales referido a que en mi situación particular, por ejemplo, necesito mejorar o aumentar mi visión, por tanto necesito un apoyo extra, en este caso la visual, entonces utilizo o soy usuaria de anteojos. En otros casos, una persona puede tener una necesidad particular con relación al apoyo escolar, necesita un profesor que le solidifique de alguna u otra manera intervenga y apoye este aprendizaje con otras estrategias, con otros métodos, tal vez con la repetición simplemente de algunas situaciones. Entonces necesita esa atención especial. Entonces, en realidad, como somos seres totalmente individuales, cada uno tenemos características que nos diferencian, ¿sí? Entonces, esas características nos hacen individuales, hace que no seamos iguales, ¿ok? Aunque somos iguales ante los derechos, ante las legislaciones, no somos iguales en nuestra gestión individual de ser humano. Tenemos aparentemente las mismas necesidades, pero no somos seres aislados. Necesitamos socializar, necesitamos movernos, ¿sí? Entonces, lo que nos hace diferente también en el caso de la discapacidad tiene que ver con la condición que estemos atravesando. Esta condición puede ser permanente o puede ser transitoria. Puede durar poco, puede durar mucho, puede ser eterno. En dependencia de cuál sea el diagnóstico, si haya hecho o no un tipo de intervención adecuada o no, y muchos otros aspectos. Entonces, lo ideal siempre al referirnos a la discapacidad y a las personas es hablar de que las personas se encuentran transitando una condición, un aspecto condicionante para que ellos puedan realizar o para que nosotros podamos realizar ciertas actividades o no. ¿Se entienden? Entonces, hablamos de personas en condición de discapacidad. La discapacidad es una condición, ¿sí?
La discapacidad no es una enfermedad, no es una necesidad especial. Es una condición que hay que afrontarla teniendo en cuenta factores, aspectos, indicadores y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando involucramos a la persona en condición de discapacidad en la actividad física, necesitamos considerar sus características individuales al 100%, y esta caracterización individual nos va a hacer que podamos preparar y prescribir nuestros planes de actividad física, en este caso la preparación física, que es la base para iniciar cualquier tipo de proyecto a nivel tanto de actividad física, que tenga que ver con el mejoramiento, el mantenimiento de la calidad de vida, tendrá que ver con la incorporación a el deporte, en este caso paralímpico, o en el caso de la discapacidad intelectual, tendría que vincularse a lo que nosotros conocemos como olimpiadas especiales, que tienen una sistemática de proyectos de intervención en inclusión con niños en condición de discapacidad intelectual. Bueno, entonces la preparación física en este caso apunta a mejorar, a adquirir, ¿sí?, lo que refiere a calidad de vida, ¿sí?, apunta a la salud integral del ser humano, a la salud integral de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Hola, Aldo. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Hola, Aldo, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, Aldo? ¿todo bien? ¿Todo bien nomás? Aldo, hoy tenemos nuestro examen. Sí, ¿Tenés alguna duda sobre algún aspecto, alguna temática específica? Yo estoy hablando un poquito así de la generalidad, ¿verdad? Ya para ir intentando reafirmar algunos conceptos contenidos. No sé si tenés alguna duda para poder trabajar sobre eso. y no, profe. Entonces, ¿qué sería para No. vos discapacidad? ¿Qué, profe? Discapacidad, ¿qué sería para vos? ¿Qué? Discapacidad. Dis- Con tus palabras, Aldo. Aldo, ¿pudiste ver alguna de las clases, algunos de los materiales? Aldo, ¿me escuchas? Aldo, ¿me escuchas? Hola, sí. Hola. ¿Pudiste? Hola, hola. ¿Pudiste Hola, leer? profe. Sí. Sí, Si pudiste profe. ver, si pudiste ver los materiales, leer un poquito. Sí, a la semana estaba viendo la clase grabada. Los trabajos.
Y decime algo, ¿qué es lo que se te queda a cuando, o qué es lo que pensás cuando hablamos de discapacidad? Y aquellas personas que tienen así deficiencia física, algo así, física o mentales, algo así, profe. Sí. ¿Y, y cómo vos podrías trabajar con ellos si quieren hacer deporte? ¿Cuál es tu deporte? ¿Qué? ¿Tu deporte cuál es? La señal, profe, no. Igual te escribo. ¿Qué, profe? ¿Qué? Te escribí en el chat. ¿Cuál es tu deporte? Fútbol. Fútbol. ¿Cómo podrías entrenar o qué crees que necesitan entrenar los futbolistas o los que quieren ser futbolistas y se encuentran en condición de discapacidad, sea intelectual o física? El fútbol. Física. Eh, chutar la pelota, trabajar y hola. Sí, te escucho. Y así agarrar la pelota, poder agarrar la pelota, esas cosas. Ok. Saltar Bueno, y correr. vamos a ver un ejemplo acá del trabajo con relación a personas en condición de discapacidad intelectual o cognitiva. Voy a mostrar. Y luego acá, lanzamiento, nunca seguir adelante. ¿Ya? Vamos a ver la habilidad de educación básica, la trabajo enfocado en capacidad intelectual plena. Para iniciar siempre, la movilidad articular con el calentamiento será enfocado en un juego de costillar, donde el profesor se va a ubicar una cola de zorro y el alumno deberá mirarlo o intentarle mirar el
para que vayan aprendiendo la orientación del cuerpo. Muy bien. Ahora tenemos al ejercicio principal, sumarle variante de la indicación del color. Entonces el color va a ser alta, el color azul va a ser lanza, naranja va a ser magia, y el color amarillo va a ser correcto. ¿Cierto? Habilidades noticias básicas para que el alumno se utilice, ¿cierto? Con los desplazamientos, y es muy importante el crecimiento. Estamos trabajando con capacidad de corrección leve. Perfecto. Bien, profesor. Entonces, orden. El circuito para que los compañeros vean este circuito de pues teníamos que hacer. Vamos, profesor. Fíjese el punto. Profesor, lanzar, iba a correr. Nos damos cuenta que el trabajo es muy importante, trabajamos varias habilidades motrices, que el día de hoy nos muestra dos sesiones o dos cápsulas para explicar niños con discapacidades intelectuales moderadas o leves. En esta actividad, profesores y compañeros de la universidad están haciendo un trabajo muy serio. El profesor Guillermo, estamos viendo, pero en la actividad se escribe el profesor Marilazo, profesor Guillermo Cuillo, algún profesor que está acá, se entregó y a mis colegas. Muy bien, entonces estuvimos viendo otro tipo de propuestas, en este caso, para personas en condición de discapacidad intelectual. Como pueden observar, las actividades son totalmente las mismas que se realizan o se dirigen a los niños y las personas convencionales. ¿Qué significa eso? Que seguimos en la condición de discapacidad, seguimos teniendo habilidades y capacidades, tenemos el mismo cuerpo referido a las funciones. Entonces el cuerpo humano tiene habilidades, tiene capacidades también, aparte de la función integral de los órganos y sistemas, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra una condición de discapacidad tanto intelectual como física, lo único que se hace es ajustar el movimiento, ajustar la actividad física, ajustar la propuesta, ajustar el ejercicio, los contenidos que nosotros ya tenemos, ajustar al objetivo que tenemos, obviamente, y a la población a la que vamos a aplicar. En este caso, personas en condición de discapacidad. ¿Qué discapacidad? Vemos que discapacidad, si es intelectual, hay cuestiones que obviamente tienen que se vinculan con la, por ejemplo, en este caso que estaba mencionando, habilidad, la conciencia, tanto espacio-temporal, la conciencia obviamente corporal propiamente dicha. Entonces, hay contenidos que refieren al trabajo a veces de habilidades motrices básicas o a la potenciación de estas habilidades motrices básicas con relación a otro tipo de actividades vinculadas a las motrices específicas que tienen que ver, ya podemos acercarnos al lanzamiento de algún tipo de deporte,
en el caso de que fuera fútbol, por ejemplo, al dribbling que se hace en el fútbol, al traslado, a la transición, al pase del balón. ¿Sí? En dependencia del tipo de deporte, entonces se realiza el tipo de lanzamiento, el tipo más ajustado al deporte, ¿verdad? O sea, se imita la actividad, simplemente lo que se hace a veces es adaptar el movimiento con el objetivo de que la persona se vea involucrada 100% con relación su logro personal. Si la persona puede hacer un lanzamiento de 3 metros de un balón, entonces nosotros vemos qué características tiene si levanta, por ejemplo, el brazo por encima de la cabeza, en el caso de que fuera una imitación técnica del lanzamiento en el handball, ¿sí? Por ejemplo, cuando va a hacer un lanzamiento al arco, entonces, si lo hace por encima de la cabeza, si lo hace en la línea de la oreja, si lo hace por el hombro, si lo hace bajo el hombro, si lo hace totalmente desde abajo o pegado al cuerpo, ¿sí? Entonces, si el niño o la persona solamente puede realizar el movimiento a la altura del hombro, entonces lo que hago es no insistir y adaptar entonces el gesto técnico a la condición o a la capacidad que tenga esta persona. Esta persona tiene la capacidad de lanzar solamente a la altura del hombro, entonces hago o realice la actividad siempre adaptada a su nivel de capacidad, a lo que esa persona pueda lograr. Entonces, si lo puedo hacer hasta el hombro, entonces todo lo que voy a trabajar, lo voy a trabajar hasta la altura del hombro. ¿Ok? Y así voy efectivizando, ¿verdad?, el entrenamiento para que este lanzamiento se realice de la mejor manera y el logro se potencialice, en el caso de los lanzamientos. En el caso del condicionamiento o acondicionamiento general que deba presentarse, obviamente obtener la base, necesito activar, obviamente, los músculos, los ligamentos, los estabilizadores, ¿sí? A través de un trabajo propioceptivo. ¿Por qué se sugiere el propioceptivo? Porque obviamente dentro de la primera fase, dentro de la fase adaptativa, vamos a integrar estas acciones para trabajar desde la conciencia corporal del movimiento. ¿Sí? Vamos a usar el movimiento como como un medio para aprender, como una forma de aprender. ¿Sí? Vamos a crear también experiencia a través del movimiento. Vamos a crear logros y sensación de bienestar. Vamos a vincular con otras áreas del ser humano con relación a la satisfacción que podamos obtener a través, o la retribución que se recibe tanto internamente como del grupo por los pequeños logros que vamos teniendo con relación a acciones que a veces no podíamos realizarla o que no creía la persona que la podía realizar, y sin embargo, con un poco de entrenamiento lo logro. Entonces, trabajar la propiocepción, trabajar en armonía, buscando medios y métodos, adaptando esos medios y métodos a la condición discapacitante de esta persona, es nuestra tarea. Entonces, conocer las áreas o las ciencias aplicadas al deporte nos van a dar estos fundamentos teóricos, ¿sí?, basados en evidencia científica, de que las acciones motoras se pueden mejorar, las acciones motoras se pueden entrenar, las acciones motoras se pueden adaptar a cualquier condición, teniendo en cuenta, obviamente, estos aspectos de biomecánica del movimiento que nos van a marcar límites entre qué se puede y qué no se puede hacer, ¿ok? ¿Qué puede ser limitante y qué puede, y con qué pueda arriesgarse más para el logro de la finalidad que estamos buscando? En este caso, estamos hablando de gestos técnicos. En el caso del desarrollo de la capacidad, obviamente vamos a hablar de que tenemos que hacer trabajos que vinculen a la fuerza en todas sus manifestaciones, actividades que tienen que ver con el vínculo de la resistencia en sus manifestaciones, la velocidad dentro de sus manifestaciones, las capacidades coordinativas en sus manifestaciones. Generalmente, cuando una persona es usuaria de silla de rueda o pasa mucho tiempo sentado o quieto, entonces lo que buscamos también es activar
lo que activar el área articular haciendo una lubricación generalizada. En dependencia de la situación discapacitante o que produce la discapacidad en este caso, que obviamente va a producir a veces en dependencia del ámbito en el que se desenvuelve, a veces casi la inactividad de las personas, lo que nosotros vamos a buscar que no sea así, vamos a promover la autonomía funcional de esta persona en la actividad de la vida diaria y vamos a trabajar el acondicionamiento físico y la preparación física para que esta persona pueda sentirse lo más autónoma posible en el desarrollo de la actividad de la vida diaria, apuntando a mejorar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, esto le va a generar un bienestar integral, le va a generar, va a potenciar su salud, va a potenciar sus habilidades sociales, promoviendo así que esta persona, aparte de estar en la casa, aparte de estar en la situación escolar, incluso laboral, ¿verdad? Vamos a ver que esta persona tiene un sitio de otro nivel social que tiene que ver con la práctica de actividad física, sea esta para la salud o sea esta apuntada al desarrollo deportivo. Entonces, eso genera lo que ya vimos en clases anteriores, un montón de bienestar en todas las áreas del desarrollo de la personalidad, ¿sí? De la personalidad, perdón, y de la persona entera. Entonces, es sumamente positivo, es sumamente bueno. Eso sí, sumamente importante es tener en cuenta que todo ejercicio, todos los principios que se abordan dentro del entrenamiento deportivo deben ser respetados. Y estos, a su vez, deben adaptarse a esta condición, deben adaptarse a la persona, deben adaptarse a la discapacidad. Y no solo a la discapacidad, sino cómo la discapacidad influye, interfiere en la persona en sí. ¿Sí? El plan de actividad física o preparación física para estas personas va a ser otra vez diferenciado. No es que yo preparo un plan y este plan para las personas que tienen, por ejemplo, un trastorno o que padecen de retardo mental o retraso. Estas personas que padecen de retraso obviamente van a tener características similares. Sin embargo, todas van a tener que diferenciarse dentro de las acciones que se van desarrollando en su organismo o las situaciones de salud que puedan detonarse en sí. Puede, por ejemplo, una persona con retraso mental cursar una enfermedad metabólica o cardiometabólica, o puede cursar algún tipo de lesión deportiva que le inhabilita en el área físico-motora. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre ir adaptando la cantidad, la calidad del ejercicio a la persona, a la condición, de cómo esta condición actúa en la persona. Entonces, como cada persona es independiente, singular, ninguno somos iguales dentro, como maduramos y lo que va ocurriendo dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro ser, no se puede comparar netamente con otro. Entonces, vamos a respetar la individualidad y como generalmente cada uno tiene un ritmo de maduración, un ritmo de reacción, entonces cada uno va a ir reaccionando al tipo de entrenamiento, a las repeticiones, a la parte fisiológica, de diferente manera. Y como esto va a actuar en cada uno, va a depender de la situación que le llevó a la discapacidad o de la situación que se va desenvolviendo en el medio en el que está. Entonces, al observar eso, vamos a tener diferencias y vamos a tener que hacer ajustes, que se llaman ajustes razonables, entre un plan de entrenamiento para una persona que tenga retraso mental y que curse tal vez con un trastorno metabólico, y una persona que tenga una discapacidad mental, en este caso retraso mental, a lo mejor puede ser grave. Entonces, tenemos que hacer a veces ajustes en el plan de entrenamiento, a veces en la dosificación, a veces en el ejercicio mismo, a veces en nuestro método para interactuar con ellos. ¿Ok? A veces vamos a tener que repetir, a veces vamos a tener que decir, dar mandos cortos, simples, pequeñas cosas que van a ir complicándose o complejizándose con el tiempo de práctica. Y también
van a ir haciendo que el estrecho vínculo entre el entrenador y los atletas, el atleta o el entrenado en este caso, mejore y se afine para que la comunicación sea mayor y sea más efectiva, ¿sí? Entonces, ajustes razonables son los que vamos a implementar en función de la persona, en función de la edad, en función de si tiene o no otra patología, otro trastorno, si la edad que tiene, si el sexo, la discapacidad, en qué área es, qué zona es, qué afecta, qué esa discapacidad, por ejemplo, de tener un miembro atrofiado, un miembro inferior atrofiado, cómo influye y cómo se concatena con otras situaciones que van a ir complejizando el cuadro de esta persona. Por ejemplo, al tener un miembro atrofiado y tener, por ejemplo, cursar con un retraso mental, a lo mejor mediado, leve, o mediano leve, ¿verdad? Dentro de la clasificación, entonces lo que yo voy a intentar es, aparte de hacer un plan de actividad que ayude a fortalecer, a recuperar, a restablecer, a incrementar el fortalecimiento tanto del área afectada como de las zonas que tienen que compensar esa deficiencia. Aparte de eso, voy a tener que integrar métodos, medios y acciones para interactuar y que la persona me comprenda, ¿ok? Entonces hay ajustes que lo hace el entrenador, hay ajustes que se ven en la planificación y hay ajustes que se van haciendo sobre la marcha, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que aprender a objetivizar. Eso es lo que tenemos que nos va a dar en la práctica. Entonces, aparte de conocer integralmente la discapacidad con la que vamos a tratar, cómo esto interfiere en la salud, en la calidad de vida, en las acciones sociales, tenemos que adaptar los ejercicios. Adaptar el ejercicio significa que yo necesito entender que debe haber, por ejemplo, un tipo de contracción y esta contracción a este nivel, a este porcentaje, va a producir el incremento de la fuerza en tal o cual zona. A partir de eso, voy a ver cómo lo puede realizar la persona. La persona la puede realizar aparentemente, si es una persona sin práctica o inactiva totalmente y voy a iniciar, a lo mejor no es perceptible a la vista, pero sí es perceptible a través de una máquina que puede medir la fuerza y también es perceptible a lo mejor desde el interior de la persona con la que yo estoy trabajando. Entonces yo debo consultar las fuentes que yo tengo disponibles que van a valorar esta situación y en función de eso ir aumentando la repetición, aumentando la dificultad, ¿ok? Hasta que esto se vuelva visible. Bien. Entonces, bueno, espero que tengan un muy buen examen, que les vaya bastante bien, que lean los materiales, que entendamos que la discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad es una condición que puede ser adquirida, que puede ser congénita, ¿ok? Entonces, hay muchas que están bien clasificadas y tenemos que aprender a hacer una línea bien clara entre lo que es enfermedad, entre lo que son necesidades especiales, entre comillas, porque en realidad, si ustedes se fijan, y si habláramos todos, pudiéramos darnos cuenta de que cada uno de nosotros está con una necesidad particular o que cada uno de nosotros necesita tal vez un énfasis diferente, tal vez en la comunicación, en la lectura, en la comprensión, a lo mejor complementos nutritivos, ¿sí? Si vamos a ir explayando cada temática que involucra la salud de cada persona, entonces vamos a ver que tenemos necesidades especiales o diferenciadas. Entonces los niños o las personas discapacitadas no refieren exactamente a una necesidad especial, porque en realidad todos tenemos necesidades especiales. Entonces lo ideal y lo correcto es hablar de personas en condición de discapacidad.
esa condición genera esa discapacidad. Y la discapacidad no es un trastorno, la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad no es un síndrome. ¿Ok? Entonces, aprendamos a leer, digamos, y a tener muy bien claro estos conceptos para poder interactuar adecuadamente y respetuosamente con otras personas que forman parte de nuestra sociedad, de la cual, las cuales, mejor dicho, tienen absolutamente pleno derecho y uso de todas las condiciones en las que cada uno de nosotros se desempeña, incluso se hace énfasis, porque a veces lo dejamos excluidas del plan social que tenemos que tener. Entonces, debiéramos de intentar siempre hablar desde la inclusión, desde la prevención de situaciones prevenibles, obviamente, y hacer estos ajustes simplemente desde nuestro pensamiento, desde lo criterioso, lo profesional que cada uno pueda llegar a ser o podamos llegar a ser. Bueno, entonces vamos a dejar la clase por hoy. Espero que en la próxima clase podamos estar más personas conectadas. Sigan leyendo los materiales y bueno, espero tener sus trabajos y sus dudas y comentarios si fuera así necesario. Les deseo un muy feliz fin de semana, que pasen bien, nos vemos el próximo sábado.